prácticas artísticas, por supuesto, con el objetivo de ser parte de una sociedad imaginativa y creadora de sus propios universos en beneficio del bienestar colectivo de vida de la comunidad humana. Es fundador y representante legal de la Asociación Cultural Teatroa. Desde el nacimiento del grupo artístico Teatroa se ha formado como actor, titiritero, mago, productor, gestor, director y formador en las diversas áreas del teatro. Invitamos a los asistentes a participar a partir de preguntas o apreciaciones que emerjan de este espacio. Bienvenido, Javier. ¿Tiene la luz de su exposición? Ay, gracias. Bueno, muy buenos días. Ante todo, pues quiero agradecer a la maestra Tracy y a Adriana, ¿sí? Por invitarme a compartir este momento con ustedes, que es muy importante, como es arrancar un semestre. Con las maestras estuvimos hablando en el teatro. Nosotros tenemos un teatro que está ubicado en la calle 24 con Cuarta, de poder compartir un poco la experiencia que desde la vivencia que he tenido yo, compartirla con ustedes, que van a ser maestros para las artes, van a ser motivadores de nuevos seres humanos a que disfruten de la vida y ojalá con el componente del arte, de la cultura. Yo arranco mi carrera artística en un colegio, por eso es tan importante los maestros, ¿sí? Arranco mi carrera artística en un colegio distrital, el Colegio Distrital para Hijos de Educadores, que tenía un grupo de teatro en ese momento yo tenía 11 años, y era bastante curioso por la vida, y ya tenían un grupo de teatro ahí montado. Yo los veo como ellos gozan y disfrutan de ese teatro, digamos las rendijas. Era como un pequeño 40x40 antes de que existiera 40x40, ¿saben? Parece que es el de educación artística después. Ahí el maestro Carlos Parada, que era mi maestro, tenía un grupo de teatro de jóvenes que él desde que llegó dijo, vea, yo no puedo darle clase cada 40 minutos de teatro, sobre todo de arte, a un grupo de estudiantes y esperar el timbre. Yo más bien convoco porque no a todo el mundo le gustan las artes, no todos son necesarias para todos, pero ya a los que se vayan a dedicar sí tiene que haber una especialización, porque hay gente que le gusta la ingeniería, hay gente que le gusta la medicina, hay gente que le gusta el derecho, pero de todas maneras todos sí tenemos que tener, sería lo ideal, un vínculo y un acercamiento hacia las artes. ¿Sí? Porque las artes pues nos llenan de espiritualidad, nos dan algo que es inmaterial. O sea, tú vas a una obra de teatro y no te llevas nada material, no es lo mismo que ir a un supermercado o algo donde te cargas de bolsas para la casa. Aquí te llenas del espíritu, de la imaginación, pero vamos poco a poco. Entonces ahí me vinculo yo a este grupo y empieza mi vida desde los 11 años con el arte. La ventaja que teníamos y la suerte que tuvimos era que nuestro maestro Carlos Parada, ya él estaba en un grupo muy importante aquí en Bogotá, que es el Teatro La Candelaria, ¿sí? Entonces nos llevaba a conocer el teatro, nos llevó a conocer, a ver obras. Es muy importante porque no solo es la práctica artística la que te forma, sino el ver. En esto, la primera fórmula del arte es la observación. Uno tiene que aprender a observar, a ver, ¿sí? No solo el concepto de consumir, para mí, sino ver y apreciar y analizar. Entonces nos llevó y tuvimos también mucha suerte porque existían los festivales nacionales del nuevo teatro, entonces la posibilidad de conocer el mundo tan amplio que existía en el teatro. Y eso, pues personalmente me afiebró completamente de ver tanto artista, todo lo que se habla en el arte, todos los temas que se tocan en el arte. Entonces estoy muy agradecido con la educación de haber arrancado en un colegio y que a estas alturas de mi vida todavía continúo mi proyecto de vida direccionado hacia el arte. Porque también es importante el arte. El arte es muy importante para la vida. Todas las humanidades
siempre se han reunido y han crecido desde el concepto del arte, desde el concepto de la creación. Si ustedes han estudiado un poquito de la historia del arte, hemos visto lo que se llaman las cuevas de la Cruz, las cuevas que tenemos aquí por allá por los lados del Bichada, donde hay los pictogramas, donde empieza el hombre a pictar en las piedras, ¿sí? Y con las cuevas, que es como lo primero que se describe entre comillas, porque la palabra arte también es como del siglo XVI para acá, ¿sí? Antes era natural pintar, natural, aquí nuestras culturas tenían esa gran ventaja, y era de que todos en alguna manera tenían el componente artístico como componente diario de su vida, ¿sí? Eran orfebres, también eran agricultores, también eran tejedores, entonces porque esa es una formación integral para el hombre. Entonces de las cuevas, aquí que hay tantas mujeres de estas cuevas de la Cruz, se ha dicho que es el hombre el que las pintaba. Estamos hablando de muchos siglos antes, ¿no? Estamos hablando de antes de Cristo, del principio de la evolución del hombre cuando vivía en la caverna, ¿sí? Cuando vivía en la caverna y todavía le daba miedo todos los fenómenos naturales, ya esos fenómenos naturales les puso, los empezó a respetar y adorar, sí, al rayo, entonces era un dios que era el dios del rayo, al viento, Éolo, todo, era un niño que se sorprendía con todo lo que sucedía alrededor, ¿sí? Entonces no era imposible que el hombre que le tocaba, ahí es cuando empieza a unirse en manada y le tocaba cazar el mamut es un animal gigante, si hemos oído los mamuts, es que son los animales gigantes, entonces en Gallada se iban a cazar el mamut. Se explica que era imposible que ellos con su fuerza pudieran pintar esos pictogramas, que es como se pintaba el mamut, cómo se cazaba. Eran las mujeres que se quedaban dentro de la cueva cuidando a las crías mientras el hombre se iba a recorrer kilómetros para poder traer la comida, y ellas se quedaban pintando en las cuevas para contarle a los hijos cómo era el proceso de la existencia. Entonces las mujeres, eso sí, el arte tiene una deuda con las mujeres, porque las mujeres han sido el gran aporte para el arte, pero machismo patriarcal las ha limitado muchas veces solo al proceso de crianza, más no todo lo que le han aportado a la historia del arte y lo motivadoras que han sido para que muchos artistas también hayan estado al lado de ellas, de los hombres y trabajado en colectivo. Entonces, por eso el arte es el primer principio de comunicación. En el teatro también, ¿cómo se empieza a ver en el teatro? En la cueva. Lo increíble, pero desde la cueva, desde que el hombre está en comunidad, alrededor del fuego, se empiezan a ver, están sentados, esas son historias que cuentan, están sentados alrededor del fuego y alguien se para y empieza a ver la sombra que le bota el fuego, ¿sí? Y a partir de esa sombra empieza a crear imaginarios y a crear historias. Entonces, por ejemplo, por allá en Tailandia, el teatro existe desde también mucho, y existe el teatro de sombras. Empiezan las sombras a volverse con unas marioneticas, y los tipos tenían una cosa, no había nada, la televisión, todo se centra alrededor del arte, de la comunicación. El arte es comunicación, ¿sí? Ante todo, y expresión. Yo me expreso en este momento y estoy comunicando algo. Eso es un arte, que ya en estos tiempos se llama la oratoria. Eso, ahí vamos mirando la oratoria, y es un arte oratorio, porque tienes, entonces, esta gente de Tailandia representaba durante toda la noche sus sombras, y se dice que empezaban desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, primero expresando. Ustedes sabían que nosotros tenemos 144 emociones.
140. ¿Cuántas tienen? A ver, ¿cuántas cálculos han hecho de sus emociones? 5. 5 emociones. La ira, el amor, 2 emociones. La sencillez, sino 144 emociones tenemos. Y ellos representaban primero esas 144 emociones hasta las 3 de la tarde. De 3 de la tarde a 7 de la noche expresaban los conflictos que tenemos a partir de esas 144 emociones. Si el amor es un conflicto, es una emoción, ¿cuántos conflictos nos da el amor? Si la ira es una de las emociones, ¿cuántos conflictos nos produce la ira? ¿Sí? Si el pensar es una emoción, ¿cuántos conflictos nos produce el pensamiento? ¿Sí? Y hasta las 7 de la noche se representaban los conflictos de esas emociones. Y de 7 de la noche a 7 de la mañana se representaban los desenlaces de esos conflictos. ¿Sí? Entonces era un programa para todo el día alrededor del arte, alrededor de esa expresión que es lo que nos une. El arte nos une. Por eso es tan importante. Ya llega algo muy importante que es cuando en esa historia de la humanidad, que es la organización. Salimos de la cueva, ¿sí? De la cueva ya empezamos a dominar los nervios con relación a la lluvia, con relación al sol, con relación a las tormentas, y empezamos a construir en comunidad. Y ahí es donde el hombre surge, donde ya el pensamiento colectivo es lo que nos tiene hoy en estos tiempos, ¿sí? Porque podemos evolucionar. El hombre evoluciona desde que haya comunidad, ¿sí? El individuo solo se lo traga la maligua, ¿sí? Necesita de la comunidad y empieza a organizarse, y para eso empieza las artes a ser fundamentales. En Grecia empieza a construirse la polis, la ciudad, a partir del teatro, ¿sí? A partir del teatro empieza a construirse la ciudad, empiezan a construirse las leyes. Todos de esos 144 conflictos, si ustedes pillan la literatura griega, el teatro griego, por lo menos abarca 70 conflictos. Los griegos no nos dejaron, sus obras abarcan una cantidad de conflictos humanos que siguen siendo los mismos durante el transcurso de esta eternidad, ¿sí? Nosotros hablamos de que, 100 años son un montón, una persona de 100 años, una persona de 50 años, y la historia de la humanidad es de 50 millones de años, ¿sí? De que venimos habitando este planeta. O sea que lo que haya ocurrido hace 100, 200 o 300 años sigue siendo un momento en la existencia. Con decirles que el teatro griego era muchísimo más evolucionado del teatro que tenemos actualmente, ¿sí? El teatro griego se representaba para 30.000 espectadores, auditorios gigantes, y entonces tenían algo muy importante, que siempre se construían el marco de aquí atrás y el público que hay aquí adelante, ¿sí? Por la acústica, por la voz. Los tipos eran tan locos que hacían toda la ingeniería que se usaba para el teatro, después era usada para la guerra. Primero se experimentaba en el teatro. Entonces sacaron unas barcas gigantes con 10 soldados adentro que atravesaban. ¿Conocen la media torta? La media torta. Sí. Imagínense la media torta, pero 3 veces más grande. 3 o 4 veces más grande. Y atravesaban con una barca por todo el público. Y peleaban y todo. O sea, había una mecánica impresionante. No había reflectores. Entonces cogían los rayos del sol del atardecer en unas láminas de aluminio, los absorbían y los proyectaban a la escena, ¿sí? O sea, la creatividad se desarrolla desde las artes, ¿sí? Y por eso es importante influir en las artes, y no solo a una arte. Yo les hablo de teatro porque mi formación ha sido en el teatro, y en el teatro he encontrado que me toca investigar todas las artes. Nos tenemos la pintura, nos toca ver la pintura, ver los colores que está expresando el otro, ver qué expresa el hombre. La pintura tiene desde lo abstracto hasta, uno a veces dice, esto es una fotografía, ¿no? Es el humano con el pincel que logra la pintura. La escultura es impresionante, o sea, dedicarse a esculpir también es muy importante. Cada arte
Entonces ahí es donde viene el desarrollo de la mano. La mano, el desarrollo de las manos del hombre está muy ligada al desarrollo del cerebro. ¿Sí? La práctica, lo que llamamos aquí despectivamente muchas veces las manualidades. El hombre evoluciona desde la mano. Cuando el cavernícola que hablamos, coge un mazo y le pega a su amigo y resulta que ese amigo se le muere de un mazazo, empieza a comprender el poder que tiene en la mano. ¿Sí? Empieza a comprender la fuerza que él mismo y se empieza a crear los poderes. Y a partir de la mano empieza con se unta las manos y manda los niños. ¿Sí? Que por eso nosotros seguimos pintando en las paredes. Aparentemente hemos evolucionado, pero seguimos con ese gen del pintar sobre la pared, que es lo mismo que les estaba hablando del cavernícola, de la cueva, del que debían. Nosotros los niños seguimos pintando en las paredes. Les fascina pintar en las paredes. ¿Sí? Cuando llegan a la adolescencia les fascina el graffiti, para pintar en las paredes de esa cueva que se les vuelve la ciudad. ¿Sí? No es la cueva netamente metida entre el monte, sino también la ciudad se vuelve una cueva que nos encierra y quiere seguir pintando, quiere seguir expresando. Entonces por eso es importante no reprimirle. En vez de reprimirle que pinte las paredes, colocarle papel sobre las paredes, ¿sí? Y que pinten sobre las paredes y se sigan expresando. Sigue siendo un símbolo el poner una huella de la mano pintada sobre la pared. Sigue siendo un símbolo. ¿Por qué? Lo tenemos en el gen, queremos expresar. Lo primero que nos gusta expresarnos es con las manos. El peligro ahora es que no estamos usando las manos. El peligro ahora es que ya nos lo están dando todo, ya no sabemos para qué, los dedos solamente son para ese, ya no son los 10 dedos, ahora es uno solo, el pulgar, si al caso, lo que estamos moviendo dentro de nuestras manos. Entonces es muy importante que el escribir con la mano todavía sigue siendo importante, porque mucho más importante que transmitirle a una computadora el escribir, porque el cerebro lo que va expresando lo va sacando con la mano, ¿sí? El escribir con la mano, el expresarse con las manos, ¿sí? Cada vez nos limitamos las manos, y las manos son fundamentales para la creación, para el experimento, porque desarrollan el cerebro, y en el arte el cerebro es fundamental. Es fundamental porque es el pensamiento, y ese pensamiento se vuelve materia. Puede ser en la pintura, puede ser en la escultura, puede ser en la poesía, ¿sí? En la arquitectura también, en el construir los edificios, que es un arte también. O sea, no solamente las expresiones artísticas son un arte, la arquitectura es un arte muy importante, el construir casas, el construir edificios, el construir mundos, que es lo que los artistas hacemos y los científicos también hacen. O sea, la ciencia y el arte tienen un elemento en común. Yo diría que dos. ¿Sí? ¿Cuál puede ser ese elemento en común entre la ciencia y el arte? La investigación. Para la investigación. Pero primero que todo, la imaginación. La imaginación te lleva a la investigación. La imaginación es producto de ¿qué también? De la curiosidad, de ser curioso. De ser curioso, decir, este bafe, yo quisiera que ¿por qué este bafe suena? Y empiezo a ser curioso, ¿sí? Que es a lo que volvemos, que es a cuando somos niños. Porque no solamente podemos hablar los niños desde una tercera persona. Nosotros primero fuimos niños, ¿sí? Y fuimos seres curiosos, seres que les gusta desbaratar cosas y volverlas a armar. Seres que estamos investigando por qué vivo, que es la parte de la ciencia, justificar también el por qué vivimos. ¿Conocen un autor que se llama Julio Verne? Que escribió La Vuelta al Mundo en 80 días, que viajó a la Luna, que hizo el viaje submarino por las 20 leguas submarinas? El hombre era un hombre en silla de ruedas, no podía caminar, simplemente se juntaba al lado de los científicos, y todo lo que los científicos venían curioseando, el hombre lo iba volviendo imaginación y lo iba volviendo historia. Nadie pensábamos, todos los seres soñamos con la luna,
Somos románticos hasta en la luna tan bella, la luna tan hermosa, en nuestra imaginación. Y llegan los científicos y en este tiempo ya se está instalando una base para habitar la luna. ¿Sí? Todo gracias también. O sea, no podemos decir, es que yo netamente quiero el arte. Todo es importante. Las matemáticas para la ciencia son importantes porque a través de la matemática es que hemos llegado al espacio. ¿Sí? Por los físicos hemos llegado al espacio. El físico calcula, hace cálculos, Einstein con la teoría de la relatividad, Hawking con la búsqueda de los agujeros negros en el espacio, las estrellas muertas, los huecos de gusano, que son unas cosas que se absorben y que todavía no sabemos y que a partir de ahí nacen todas las historias de los viajes en el tiempo. ¿Sí? O sea, tenemos que estar siempre muy relacionados, acercarnos también a la ciencia. Si queremos también tener unas propuestas de arte, porque el arte no es solamente la expresión artística también, pero esa expresión artística tiene que ir complementada con un conocimiento, ¿sí? Con una investigación. Entonces a nosotros aquí en América Latina nos toca el doble, porque tuvimos una época de que nos borraron todo lo que habíamos avanzado en las artes, ¿sí? Y nos toca el doble de creatividad, recuperar nuestra esencia creativa. Hay un libro de Aldous Huxley que es La historia del arte europeo. Son como 800 páginas. Y tú lo lees. Las últimas 10 páginas son sobre América. Las últimas 10, como que aquí no hubiera existido el arte en nada. Y empiezas tú a investigar, a explorar, y encuentras que el cero lo habían descubierto los mexicanos 600 años antes que los griegos. Que la rueda ya la tenían descubierta los aztecas y los incas mucho antes de que en Occidente existiera. ¿Sí? Que aquí éramos todos artistas dominadores de los metales para el bien. En Occidente los metales se convirtieron para la avaricia y para la guerra. ¿Sí? Y ahora nos tienen viviendo de los hidrocarburos, que era algo que era natural. Ahora no conservamos ni siquiera el agua. El río Bogotá duró milenios en Bogotá y en los últimos 70 años se volvió un caño. Lo contaminamos porque la industria llegó y no nos presentaron la conciencia que debemos tener con la vida. Entonces todo esto es para decirles un poco que en el arte no es solamente una cosa. El arte es un complemento de todas las cosas y ahí entre más agarres tú del árbol de la vida y del conocimiento, mejores expresiones artísticas vas a lograr. No quedarse con una sola cosa, sino ver que hay una gran gama, hay un abanico de conocimiento que nos puede servir para la ingeniería, la arquitectura, el cuerpo. Entonces aquí viene el cuerpo. El cuerpo es algo fundamental para nuestra existencia. Porque hablamos del cuerpo, pero no lo conocemos. Hablamos del cuerpo como algo netamente banal, como si fuera una máquina. ¿No? Me dice la maestra de agua, pero es que yo en el teatro tengo obras donde me toca otro tipo de agua. Otro tipo de agua, ya después una cosa más caliente. Pero precisamente eso es... No, todo bien. Los tinticos, sí. Gracias, maestra. El cuerpo es algo que es súper perfecto. Hablamos del cuerpo solamente para mostrarlo muchas veces, solamente lo uso para una acción física, pero el cuerpo para los chiquillos y para la humanidad es fundamental conocerlo. Casi que sería tan importante nosotros en la actuación que tenemos con el cuerpo, la expresividad del cuerpo. ¿Cómo hago yo para mantener un cuerpo recto? ¿Qué es lo que mantiene al cuerpo atento? Algo que nos gusta. Algo que nos gusta, eso ya. La columna vertebral. La columna vertebral es donde están absolutamente todos los nervios del cuerpo. Si yo me parara acá, en esta actitud, y empezar a echarles a usted la carreta en esta actitud, ¿eso qué expresión da? Absolutamente un desgane. Si me les paro acá
No, entonces voy a hablarles. Si me les paro aquí, lo mismo ustedes en las expresiones, cuando tienen que presentar un trabajo. Si mis hombros están acá, si mi actitud de la columna vertebral está en una desazón completa, el sentado, por eso son los problemas que tiene la gente, ¿sí? Porque desde chiquito no nos han educado a tener la columna recta, o a veces siéntese derecho, lo decían los padres, párese derecho, porque eso implica de que usted está atento, ¿sí? Siéntese derecho. Si yo me siento desbañado aquí, entonces acá, no sé si que no sé qué, profe, ¿sí? Aquí no hay ninguna actitud, ¿sí? O me siento a ver el televisor, ¿sí? Estoy deformando mi cuerpo, ¿sí? ¿Dónde queda el axis y dónde queda el coxis? En la columna, el coxis, es decir, ¿y el axis? ¿Y el axis? El axis, ¿y dónde está el atlas? En la casa cocinando. El atlas está en la casa cocinando. Axis es el huesito de acá, el que cierra. Axis y atlas es el que sostiene el cráneo con la columna vertebral. Y esos son los puntos, ¿sí? ¿Cuántas vértebras tenemos? 24 vértebras, ¿sí? 5 occipitales, 12 dorsales y 7 lumbares. ¿Ven? Todo eso es importante conocerlo. O sea, saber de nuestra parte ósea. Porque si no, ¿qué estamos hablando del cuerpo? Entonces uno dice, no, que el cuerpo, y que muevan el cuerpo, y no sabemos qué compone el cuerpo por dentro. Por eso en el arte también toca estudiar anatomía. ¿Sí? Toca estar muy conscientes de la anatomía. Yo no le puedo decir a la gente, siéntese bien, si no sé dónde queda el coxis, si no sé dónde están las lumbares. Hago un ejercicio, trabaje, suba, llegue al axis, al coxis, al atlas, enderezca esa columna, porque eso es lo que le va a dar presencia, y nosotros en el teatro la llamamos presencia escénica. Bien, sin hablar de los músculos, sin hablar del estiramiento, sin hablar de los órganos, y sin hablar de algo fundamental para nuestros cuerpos. Aparte de mantener la columna recta y nerviosa, ¿qué otra cosa es fundamental en nuestra existencia, en nuestro cuerpo? El aire, la respiración. Si no se respira, uno se muere. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes van a ser maestras o van a ser maestros allá al par de elegidos? Si no aprendemos a respirar, no aprendemos a hablar, porque la voz es producto de la respiración. La voz es producto de la represión también. Ustedes oigan a nuestros compañeros indígenas, las vocecitas de los indígenas, siempre te están hablando bajito, siempre, porque han sido reprimidos, han sido absolutamente reprimidos, y a ellos les da pavor hablar fuerte, porque puede caer un látigo, puede caer un golpe, ¿sí? Los que hablan fuerte y gritan, se creen, los que ¿usted no sabe quién soy yo o qué? ¿Sí? El famoso usted no sabe, porque se creen empoderados, y es una sola gritería. En el arte también tenemos, en el teatro la respiración es fundamental. O sea, en la vida nosotros respiramos por instinto, ¿sí? Pero si hacemos conciencia de nuestra respiración, nos va a ir mucho mejor, tanto para la expresividad como para el comportamiento con nuestros congéneres, para la conectividad. Porque ya no, ¿qué pasa cuando una persona se vuelve iracunda o cuando no respira? Eso es lo que pasa cuando ustedes ya están en la ira y empiezan no respiró, no. ¿Y qué pasó cuando no respiró? No pensó. Exacto, no pensó y no supo qué hizo. Entonces por eso es muy buena la trilogía. Si te agreden, respirar, pensar y actuar. Y no sin respirar de una vez y decir,
a los golpes, o de una vez irse a la lengua, o de una vez irse a la agresividad, que después está arrepentido porque dice, ay, ¿yo por qué hice esto? Porque no respiré, porque no pensé, ¿sí? Entonces la respiración es para la voz, para la persona que no sabe respirar, su voz y su expresión es débil. ¿Sí? Cuando ustedes se ponen nerviosos, les toca poner una clase y se pusieron nerviosos y empezaron a tensionarse y se les olvidó todo lo que había preparado, ¿sí? Porque no se tomó el tiempito de pensar, de respirar, de relajarse un poquito, contener el aire y empezar a exhalarlo de a poquitos. Eso es lo que nosotros hacemos en la actuación. Tenemos unos ejercicios. Se empiezan por lo básico, respiración, se cuenta hasta 5. Llevo al abdomen. ¿Por qué al abdomen? El aire, porque es el ombligo, ahí es donde nos entra todo, empezamos a vivir por el ombligo. Nuestro primer punto de vida es el ombligo, y por eso es que tenemos aquí lo que llaman la caja torácica. Porque por ahí es por donde nos está entrando todo de nuestra madre, el cordón umbilical, todo nos entra por el ombligo. Y el aire, gracias. El aire entra por el ombligo. Respiro. Nosotros, ¿qué pasa? Primero respiramos por el ombligo, toda nuestra respiración es abdominal, desde el vientre. Y ya cuando nos vamos creciendo empezamos a respirar solo con el pecho. Entonces toda la angustia se va para el pecho, el aire se va hacia el abdomen, ¿no? Ahí lo contengo, tomo 5 segundos, absorbo mi aire, lo guardo en mi barriguita, lo tengo, un ejercicio, exhalo de a poquitos, por la misma nariz, voy metiendo mi ombligo, contengo sin aire y vuelvo y tomo. ¿Sí? Son 4 tiempos. Esto les va a ayudar hasta para dormir, hasta para descansar en algún momento que ahí no puedo dormir. Tómese el tiempito de respirar ahí acostadito y verá que le coge un sueño divino. ¿Sí? Y si está sola, por lo menos que la coja así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Eso es muy importante, la respiración. Entonces, si ve la cantidad de componentes que tienen el volver nuestra vida un arte. Ese es nuestro objetivo, volver nuestra vida un arte. No nuestra vida que se vuelva un tormento, que yo no sé qué hacer. Hay muchas cosas para hacer, al volver nuestra vida un arte. Si yo vuelvo mi vida un arte, pues obviamente voy a expresar tranquilidad, voy a expresar conocimiento, y eso es lo que da la tranquilidad, el conocimiento. La ignorancia es la que produce la guerra. La ignorancia y la ambición por el poder se les vuelve una obsesión. La ignorancia es la que produce la guerra, porque estoy en conflicto con todo, porque como yo no sé nada, pero aparento que sé todo. ¿Sí? Normalmente la persona ignorante se las da de que sabe de todo, y en el fondo no sabe absolutamente nada porque no sabe convivir. Y nosotros con el arte podemos aprender muchísimo. Ustedes que van a ser maestros, es importante la motivación a que la vida de esos criaturos se les vuelva un placer, un arte, que tengan un montón de conocimientos, no solamente en esta era el celular, que ahora nuestros hijos se crían, los cría la inteligencia artificial. Y nos vamos al tema de la inteligencia artificial, que es el tema de ahora, ¿sí? La inteligencia artificial es producto de nosotros los humanos. Ella no nació sola. Los humanos somos los que hemos alimentado el conocimiento de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es importante porque lo que ha hecho el hombre desde su periodo de estar cazando el mamut, desde su periodo de esclavitud, es evitar tener más tiempo para el disfrute de la vida. ¿Sí? Que otras cosas nos ahorran unas cosas básicas de elaboración,
Yo les cuento una anécdota con los libros. Me encanta la lectura, creo que a muchos acá les encanta la lectura, que es el que nos lleva, nos transporta a otros mundos. Al principio yo iba leyendo, hace unos años, porque con la inteligencia artificial, ¿cuánto llevamos? Los 20 años, no llevamos nada, desde la 20, 30 años, desde la computadora, acá, y ahora lo que ya tenemos, que ya todo nos lo dice Alexa, o nos prende la luz Alexa, nos apaga la luz Alexa, o si no es del Google. Primero leía, no sabía una palabra y me iba al diccionario, ¿cierto? Me tenía que reacomodar o tener también el diccionario ahí al lado y empezar a consultar el diccionario a ver esa palabra que no entiendo qué es. Ya luego me aparece el celular, entonces ya simplemente le digo a Google qué es la palabra que estoy buscando y Google me da las 20.000 respuestas sobre esa palabra. Ahora ya le digo a un aparatico que se llama Alexa, Alexa, ¿qué significa tal palabra? Y me da una retahíla sobre lo que significa esa palabra. Ahora ya digo, ay, tengo que componer un poema. Hay un programa que me da 2 palabras, te compone el poema con las 2 palabras, te saca la canción en merengue, en salsa, en vallenato, la misma canción en diferentes versiones. O sea, si nosotros queremos continuar siendo humanos, no podemos limitarnos a estas tecnologías. Esas tecnologías hay que verlas como una productividad de la ayuda, pero no podemos limitar nuestra creatividad. Al revés, alimentar esa creatividad, porque todo lo que el hombre va aprendiendo, ella lo va absorbiendo y nos ayuda a hacer muchas cosas, obvio, ¿sí? Pero no podemos perder nuestra humanidad, nuestras relaciones como seres humanos. Y la creatividad se logra hacer esto, en el colectivo humano. Por eso tuvieron que levantar la pandemia, porque la sociedad se estaba agotando, el individuo solo se estaba desesperando. El individuo necesita de esto, de la comunidad, para poder emerger, para poder crear. Y ahí entramos en otro problema económico. Pero bueno, ya sería rico escuchar preguntitas, a ver, para que vayan. Yo ya he hecho la introducción a ver como qué... Si quisiéramos poner en la mesa, en ese lugar, la relación entre arte y ciencia, tú nos dabas un primer elemento de conexión, la imaginación y la creatividad. Entonces creo que desde ese lugar, cuando uno está conversando, uno está aprendiendo, ¿cierto? Creo que cuando uno conversa aprende, o desaprende, o reflexiona, pero en su pensamiento ocurren muchos asuntos. Entonces desde allí la invitación está al tener un artista puro, ¿sí?, en un escenario. Es importante también comprender cómo la vida en su complejidad, el arte tiene un lugar de bienestar y de humanización, que me parece maravilloso eso que acabas de exponer desde ese lugar, y que creo que para llegar a ser maestro tenemos que avivar ese músculo. Para mí es un músculo que se estimula todo el tiempo y tiene que ver con el acto de la creación. Dios nos creó a nosotros y eso es un acto totalmente creativo, ya hablando desde estos lugares. Pero si quisiera tal vez que expandiéramos la mirada, chicos, esto es una bienvenida. También la universidad viene justamente del universo, diferentes perspectivas para construir conocimiento. Entonces desde ahí, teniéndolo a él en su ejercicio, ya saben que es escénico, ¿sí? Pregunten esa relación entre ciencia. ¿Qué otro elemento? Tú decías 2, alcancé a recuperar el de la creatividad e imaginación. ¿Qué otro elemento ves tú que dialoga entre el arte y la ciencia para poder comprender esa relación entre esos 2 elementos? Yo haría ese y ya esperemos a las queridas y También queridos. nos decías un poco acerca de la curiosidad. Entonces, como la curiosidad, aparte también de la imaginación, pero es unidireccional, ¿no? Porque yo puedo partir de la curiosidad y que me lleva a la imaginación y la imaginación me puede llevar a la curiosidad. Un aspecto importante que encuentro entre ciencia y arte, aparte de la investigación y el conocimiento, es la integración de la comunidad. Entonces, no sé si nos podrías ampliar desde ese punto mientras ya nuestros compañeros nos
nos genera plena preocupación. Entonces, ahí maestra, la curiosidad, el tema que nos atrae. Somos niños, ¿sí? Entonces empezamos a explicarnos el mundo, a tratar de explicarnos el mundo, el por qué existimos. La curiosidad le lleva a Newton a que se le cayó una manzana en la cabeza y dice, ¿por qué se me cae esta manzana en la cabeza? ¿Sí? Yo como físico. Los físicos se basan en cosas muy elementales. Y empiezo a sacar toda una ley de la gravitacional que se empieza a ir hacia el universo, hacia lo que el hombre está tan curioso en ese sentido. El ser humano, hablamos del hombre, no como, sino del ser humano, ¿sí? Está tan curioso de que él se pregunta, bueno, ¿por qué nosotros en medio de esta galaxia, será que somos los únicos? La única forma de vida que hay es en este planeta Tierra. Y viaja, y viaja, y viaja, y ya está casi que a punto de llegar a la estrella del Sol, a viajar, ¿sí? Galileo Galilei dice, ¿será que nosotros el Sol gira alrededor de nosotros? Porque yo veo que el Sol da la vuelta, sale por el oriente y se mete en occidente. ¿Será que es que nosotros, el Sol está alrededor de nosotros? Y se descubre que el Sol es el eje, todos los planetas giran alrededor del Sol, y eso cambia el conocimiento, ¿sí? Cambia el concepto de la vida. Colón llega por una curiosidad a este continente, primero por una ambición, ¿sí? Que es tratar de cambiar la ruta de la seda. La ruta de la seda es que tenía que pasar por Asia y por Marruecos para poder llegar a la conversación, que por los árabes, que son siempre tan, que duraron conquistando Europa 5 siglos y les aportó el conocimiento. Dicen, debe haber otra ruta, voy a darme la vuelta por otro lado, porque se pensaba que el mundo era plano, absolutamente plano. Al ver el mar allá, el mundo es plano, ¿no? La gran curiosidad es qué pasa allá de ese sinfín, qué hay ahí, qué pasa más allá. Y el man llega a este continente por curiosidad y por accidente, ¿sí? Entonces lo básico se arranca de esa curiosidad. Cuando uno curiosea, se llama, ¿sí? Entonces es importantísimo ser curioso. Aquí en Bogotá lo podríamos decir ser chismoso, ¿sí? Averigüémonos el chisme, ¿sí? Averigüémonos el chisme de la cultura azteca, averigüémonos el chisme de la cultura inca, que se han inventado, no nos quedemos con lo que nos da el sistema, ¿sí? Entonces la ciencia, nosotros en la obra que estamos presentando ahorita, invitadísimas todas, Té con Cucas se llama, es una obra deliciosa, ¿sí? Ahí estudiamos el tema de las dimensiones, el tema de las dimensiones. ¿En qué dimensión vivimos? No sabemos, pero vivimos. Pero para los físicos es que ¿qué hacen los físicos? El artista imagina y el físico sistematiza y va más allá porque ya le mete matemática, ya le mete ciencia, ¿sí? Quiere descubrir la verdad también de algo y se demora porque las verdades en estos tiempos cuánticos cada vez son menos posibles. Estamos pasando de un mundo binario donde hay cosas buenas y malas, blancas y negras, falsas, verdaderas, binario. Las computadoras son 0, 1, 0, 1, 0, 1, a un mundo cuántico donde hay diferentes posibilidades de una teoría, ¿sí? Ya no hay un verdadero ni hay un falso, ahora hay miles de posibilidades de esa teoría que nos las están brindando ya. Ahorita estas computadoras en unos años van a pasar de moda y nos vienen unas computadoras cuánticas que nos van a dar mayor rapidez el conocimiento, mayor acceso, mayores posibilidades de la verdad. Entonces, ¿cuál era la dimensión número 0? El punto. Un punto es una dimensión 0. La dimensión número 1. 2 puntos, la línea, una línea. La dimensión número 2,
¿Sobre qué se mueve esa línea? Sobre un espacio, sobre una superficie. La dimensión número 3, que es la que nosotros vivimos. La tercera dimensión, que es la que nosotros vivimos. ¿En qué mundo vivimos nosotros? En el ancho, en el alto y en el profundo, que se llama volumen. En ese es que vivimos nosotros. Nosotros vivimos, yo vivo acá, en este alto, con relación a esta altura, con relación a este largo y con relación a esta profundidad. No tiene ese. La cuarta dimensión, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos rige a nosotros en ese volumen? O sobre esa superficie, o sobre esa línea. La gravedad. La gravedad. El tiempo. En el volumen está la gravedad. El tiempo. ¿Sí? El tiempo es la otra dimensión. ¿Sí? Yo puedo viajar en el tiempo, pero personalmente yo me puedo ir a mi pasado. Pilas con irse al pasado porque se puede quedar ahí. ¿Sí? Más bien me puedo ir a mi futuro, me proyecto hacia mi futuro. O me estanco en un tiempo. Lo que les pasa a muchos cuando llegamos a una edad adulta, donde decimos, no, yo ya lo sé todo. Yo hasta ahí llegué, ¿sí? Y eso es muy necesario tenerlo claro, sobre todo para la vida. Uno no puede llenarse su botella de conocimiento. Tiene que estar desocupando de lo que ya no sirve y permitir que esa botella se vuelva a llenar del conocimiento. No llegar a decir, yo ya lo sé todo, yo hasta ahí aprendí. O cuando ya nuestros viejos dicen, a mí ya no me sorprende nada en la vida. Eso es patético. Cuando a uno ya no le sorprenda nada en la vida, a ver televisión, dedicarse a ver televisión para ver si algo lo sorprende, y la televisión tampoco lo sorprenderá. Y la quinta dimensión, que es la que nosotros trabajamos, que es la imaginación. ¿Sí? Y en la imaginación le aportamos a la ciencia. Es que la imaginación es la que le aporta a la ciencia, desde diferentes puntos. ¿Sí? Entonces hay una cosa con la quinta dimensión, la de cómo ejercito mi imaginación. ¿Cómo digo, necesito imaginación? Y a ver qué se me ocurre, pero también tengo que eso ejercitarlo. Entonces, dos consejos. Uno, todos los días hagan algo nuevo. Todos los días pongan a ejercitarse y hagan algo nuevo en la vida. Hasta bañarse diferente. Yo siempre me baño así, ahora me baño y empiezo por el coco. ¿Sí? A ver qué pasa si me empiezo por el coco. ¿Por qué todos los días tengo que bañarme así? Entonces voy creando en mi cerebro rutinas que no permiten que células. Si yo tiendo la cama de una manera, hoy la voy a tender diferente. ¿Sí? Si todos los días hago la voz de la misma manera, hoy lo necesito hacer diferente. ¿Sí? Porque en el amor también está muchas de nuestros, o sea, la mayoría de nuestras enfermedades empiezan, primero entran al cerebro, son traumas cerebrales. ¿Sí? La mayoría de nuestros, y se somatizan en el cuerpo. Y en la siguiente son el amor, porque somos seres de amor. ¿Sí? Y nos han enseñado a no sentir, a que tienes es que trabajar y producir, trabajar y producir. Nos vuelven objetos productivos y se nos va yendo el amor del cuerpo. Y el amor es fundamental. Y enseñar al amor, enseñamos es para la violencia. ¿Sí? Entonces, eso es importante. La otra, entonces, por favor, todos los días una cosita nueva. ¿Eso qué es lo que hace? La rutina, ¿qué es lo que hace? Monotonía. Si yo todos los días hago lo mismo, me voy en esa línea, me la paso en la primera dimensión. Mi trabajo a mi casa, mi trabajo a mi casa. Eso es una primera dimensión también de la vida. ¿Sí? Mi trabajo a mi casa. La tercera dimensión, mi trabajo, mi casa, el trabajo. Y entonces me encierro en un volumen, en un espacio me encierro. ¿Sí? Necesitamos es que haya un montón de vectores. Otro día me fui para teatro, cambié la dirección y todo. El otro ejercicio para la imaginación, porque ya les voy a decir por qué es tan importante la imaginación. El otro ejercicio, ¿han leído Alicia en el País de las Maravillas? De Lewis Carroll, que se imagina 7 cosas imposibles
antes del desayuno. Imaginarse 7 cosas imposibles antes del desayuno. No todo debe ser posible, por eso. Los imposibles. Imposible llegar al sol, y ya estamos llegando al sol. Imposible instalar una base en la luna de vivienda, ya estamos instalando una base para vivir en la luna. Imposible hacer el amor alrededor del cosmos, de la Tierra. Ya hay naves, alquiler de naves solo para pasearse en la órbita de la Tierra y quedarse 3 días con todo dentro de su nave y hacer una luna de miel en órbita. ¿Ah? O sea, ya los imposibles se pueden hacer imposibles. Pero ¿qué es lo que hace la imaginación en tu cuerpo? Renueva las células. Lo que agota las células es la rutina, porque las células no tienen vivencias. Las células, nosotros somos una célula. Con solo sacarte una gota de sangre, ¿sabes qué tienen? Que compone una gota de sangre, ¿sí? Entonces revivir la célula se agota, por eso el Alzheimer. El Alzheimer es que se agotó la célula, no se le dio nada nuevo. Cuando ustedes llegan de vacaciones, llegan todos renovados, llegan todos felices, porque les sucedieron cosas nuevas a la rutina, ¿sí? Entonces por eso desde la mañana estar motivándose a cosas nuevas. Y ahí de todas maneras hay que estar al lado de la ciencia y la educación, porque tú imaginas, los sistematizas y que la educación, la transmisión de un conocimiento, la transmitir lo que yo sé. Entonces, si yo a mi vida la vuelvo un arte, voy a transmitir una forma de vivir, es que también es una forma de vida. Y ustedes van a tener la responsabilidad de decirles a esos chiquillos cómo puede ser una opción de vida. ¿Sí? Que ya el sistema coja y este sistema lo destruya, pero ya tienen unas bases para crear. Por eso también es importante llevarlos a ver arte. Insistir en que va a ir a un museo, ir a una obra de teatro, llevarlos a los títeres, llevarlos al concierto musical, permitirles el arte. Mire, Mario Rivero, el pintor mexicano, compañera de una mexicana, Frida Kahlo, ¿sí? Que también era pintora, decía: el artista y el campesino tienen que ser igual de humildes, porque cumplen una función para la humanidad. El campesino siembra para alimentar tu cerebro digestivo y el artista te llena el espíritu, que es algo inmaterial pero que es necesario. Una vida sin arte es muy aburrida. Ahora, ¿qué es lo que pasó en estos tiempos? La televisión, el entretenimiento quiere reemplazar el apreciar el arte. El entretenimiento es una vaina conductista porque pertenece a una psicología de masas. ¿Sí? Entonces todos a ver el partido, dicen: para el país a ver un berraco partido, ¿sí? Mientras tanto te están clavando un impuesto, te están clavando una cosa mientras ese poco de distracción, te está pasando algo, y eso se llama el entretenimiento, conductismo, ¿sí? Entonces ya no hay una opción más que el fútbol, o ya la única opción. Miren cómo son las paradojas. A nosotros nos toca, por eso es que, por ejemplo, personalmente me fascina estar en donde estoy, porque me ha tocado joderme mucho para poder hacer lo que yo quiera, para poderme realizar como yo quiera, ¿sí? Eso también ha sido una guerra. Llevamos años, yo llevo 44 años desde los 11. Desde los 15 decidí vivir de esto, bueno, ya está en la casa y todo, para poder vivir de este arte, del teatro. Y he logrado sobrevivir y vivir. Y sí se puede hacer lo que uno quiere, lo que uno desea hacer de su vida, pero hay que ser obstinados porque el sistema te va a llevar a esa otra cosa. Entonces, qué paradoja, tú te vas para un cine, ¿sí? 30.000 pesos las crispetas, 30.000 pesos las crispetas, 7.000 pesos la boleta, 15.000, van 45. Y eso que si el personaje le da por la chocolatina o por el perro caliente, ahí se le van 60.000, 70.000 pesos. Hasta más. Y tú invitas a una obra de teatro, ¿sí? Y cobras 25.000 pesos. ¡Oh! ¿Qué les pasa? ¿Qué voy a pagar yo por ir a construir teatro de esa vaina?
¿No? Qué paradoja. Y la plata en la película se las están dando a la industria del entretenimiento norteamericano. Sí, no tengo nada contra los gringos. Sí. A la estrella norteamericana. ¿Sí? Y al arte nacional, a los artistas, a ese pequeño niño que ustedes educaron en algún momento y que le dio por ser artista y que le dio por irse a meterse a un grupo de teatro y que de pronto le dio por meterse a un grupo de danza, no le botas un peso. Y que tú mismo lo formaste, a ese no le botas un peso porque, pero ¿qué le voy a dar para eso? ¿Sí? Entonces esas son las grandes paradojas del conocimiento. ¿Para qué nos sirve? Entonces con la ciencia, volvemos a la ciencia. Primero el hombre se imagina. Llega el científico y te vuelve esa relación real, te la sistematiza. Pero entonces a ti te tienes que seguir imaginando. Entonces, porque el científico necesita de la imaginación y él también permanentemente está. Los ejemplos que ellos ponen son ejemplos de cositas básicas: el de caer una manzana, el del movimiento continuo de algo, porque esa vaina se mueve continuamente y empieza a explicarse, ¿sí? Empieza a preguntarse. Para el científico las cosas ni son buenas ni son malas, son problemas. Y los problemas te llevan a encontrar soluciones y a encontrar más problemas, que es la delicia de la vida. Es un ejercicio constante en donde los seres humanos nos movemos, ¿cierto? De estar en un lugar, pero ampliar mi dimensión para pensarme en otro lugar donde debería estar, qué posibilidades podría construir. Y creo que desde el acto educativo eso es supremamente importante. O sea, realmente si un maestro no es creativo, siento yo que estamos obligados a repetir las mismas prácticas, ¿cierto? O las mismas maneras de educar, claro, por supuesto. Eso nos hace pensar que, y justamente cuando hablábamos un poco de ampliar el lugar estético de un maestro, creo que eso es fundamental. Qué tanto conocemos nuestra ciudad, qué tanto nos preguntamos por la historia, qué tanto recorremos lugares inexplorados para conocer nuevas maneras de existir, qué tanto reflexionamos, porque esto es un acto muy del pensamiento, pues si no pasa por la reflexión con mi propia historia, se vuelve vano, sin sentido. Entonces creo que sí es bastante interesante eso que nos anuncias allí. Por aquí había unas preguntas. Hágale, chillas. Angélica. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, teniendo en cuenta que científicamente sabemos que desde la gestación podemos empezar a desarrollar muchas cosas en los bebés. ¿Cómo se podría empezar a trabajar ese arte desde la gestación? Vea, yo les voy a contar una anécdota con la última hija que tengo. La última. Hasta el momento. Casi sabe. Con Xiomara. Bueno, estábamos primero en el romance con Xiomi, con la mamá de Xiomi. ¿Sí? Y es que es tenaz por eso. Yo estaba estudiando historia del arte, ¿sí? Y andaba enamorando a la mamá de Xiomi. Y pobre nena, le tocó mamarse una carreta mía de todo lo que yo iba estudiando, se le iba transmitiendo, porque la mejor manera de aprender es transmitir. Uno no se puede tragar el conocimiento. Lo que uno aprende, la mejor manera de evolucionarlo es cuando ese conocimiento que uno acogió lo transmite. Entonces el cerebro como se diría, lo mastica y va seleccionando. Bien, nació la niña a punta de historia del arte. ¿Sí? No, es para evitar el sueño, entonces hablaba de historia del arte. Ya de ahí me dejo a la imaginación. ¿En qué momentos hablaba de historia del arte? Pues Xiomara ahora es restauradora de arte, es historiadora del arte y es pintora, ¿sí? Le dio por la pintura y está dedicada a eso, ya ahorita tiene ya 16, 17 y está metida en solo, sin ni siquiera decirle, mijita, usted tiene que estudiar arte. La gestación es la relación, porque se conecta, que es un acto amoroso, es una conexión, no es solamente una nota física, ¿sí? Hay una conexión en el yoga, eso es muy importante en el yoga, cuando se tiene una relación sexual, ahí es una conexión de espíritus y de cerebros, porque de todas maneras se están conectando. Aparte de la cuestión física,
hay una conexión y eso creo que influye. Por eso es muy importante las mujeres también, qué vida quieren con eso, ¿no? Se dice, por ejemplo, que las personas que consumen drogas, cuando están gestando, los sardinos salen paranoicos, salen, sin quererlo, salen todos ansiosos, se vuelven unos niños ansiosos, unos niños paranoicos que se sienten perseguidos porque es todo lo que de todas maneras se está transmitiendo. Si tú a esa gestación le transmites arte, le transmites tranquilidad, muchas de nuestras actrices que han estado embarazadas haciendo teatro, esos chiquillos salen haciendo teatro o salen con la música. Ahorita una compañera acabó de tener un niño que duró casi 4 meses con nosotros y los últimos estaba haciendo teatro embarazada y ya la baby tiene 1 añito y se le pone una música y ella ya está moviendo, ya está creando. No sabemos conscientemente, pero sí es bueno en esa gestación crearle el mejor ambiente posible. Pero lo que estamos hablando, volver tu vida a un arte, ¿sí? También, ¿sí? Porque es que no solamente le voy a poner música, pero estoy, ¿qué va? Estoy escuchando una hermosa niña, ¿sí? Jugando con la vida de uno mismo, sino también volver la vida de uno algo agradable. Y el arte se nos va a volver. Porque todo el tiempo primero vas a hacer todos los días algo nuevo, te vas a manejar imposibles, y no solamente consumes televisión, sino sales a apreciar el arte. Es importante verlo, no solo tenerlo como una teoría, como una posibilidad que es un arte. No hablo de la palabra consumir porque eso es lo que da el entretenimiento, el consumir. ¿No? Ir y apreciarlo. Eso inconsciente o conscientemente va entrando en tus células, sobre todo eso, en las tuyas. Y ahí ya tu gestación pues va para allá. ¿Sí? Pero es importante desde la concepción misma. ¿Otra? ¿Quedó clarito? A ver, eso. Pasa atrás. Yo plano esto que no me están escuchando. Los príncipes, ¿qué dicen los príncipes? Porque van para reyes y se gradúan. Dime. Bueno, nosotros como apuesta del semillero del cuerpo y arte, pues le apuntamos a la expresión desde el cuerpo a la enseñanza, ¿verdad? La importancia que tiene esa expresión como maestras, ¿sí? Y transmitir, como tal tú dices, transmitir como el artista que eres tú, y como esa expresión, esa corporalidad le sirve a una maestra ante sus niños, ante su grupo. El maestro es un gran actor, le toca convertirse en un gran actor. Le toca, mire, el maestro es una cosa muy berraca. Los hospitales psiquiátricos están llenos de maestros. Los mayores habitantes de los hospitales psiquiátricos son los maestros. ¿Sí? Apaguemos. Porque el primer hecho es, se dice, los nervios hay que tenerlos. El problema es dominarlos. En la escena nosotros, a mí cada que salgo, antes de salir, llevo todos estos años haciendo teatro, y cada que voy a escena es una angustia, y es una vaina, y eso que hago mi calentamiento, y me toca, y entro a escena a dominar los nervios, y ahí a gozar. ¿Sí? Lo que les hablaba del cuerpo, conocer el cuerpo. Mire, el maestro del colegio, Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar tenía muchos problemas con Simón Rodríguez. Porque el viejo, iba Bolívar libertando y se llevaba, y Simón Rodríguez llegaba. Y ya cuando estaba viejo, le daba por empelotarse en la clase para mostrarle a los niños el cuerpo. Con la naturalidad del cuerpo, estos son los músculos. Y claro, todo el mundo la queja al viejo, a Bolívar, que madre, que no podía ir contra su maestro. ¿Sí? Porque le tocaba sacarlo y llevarlo. Menos mal Bolívar libertó mucho y tenía donde ponerle puestos a pequeño Simón Rodríguez, porque de toda la luchaba, porque era un revolucionario a través del conocimiento del cuerpo. Porque si conoces tu cuerpo tranquilamente, pues vas a saber para qué sirve ese cuerpo tranquilamente. Por eso te hablaba, a ustedes les toca también
desde el cuerpo poderle decir las partes del cuerpo, la anatomía del cuerpo. Tú solamente no puedes estar enseñando, mueve el cuerpo para acá, mueve el cuerpo para acá, pero ¿por qué lo muevo? ¿Qué estoy moviendo? ¿Sí? ¿Qué estoy activando en mi cuerpo? Entonces, al maestro, por lo que les decía un poquito, ¿no? Si va jorobado en clase, ¿sí? Si va, bueno, vamos a hacer clase hoy. Entonces, a ver, saquen el cuaderno, el lápiz, la actitud corporal desde que se dicta la... Tampoco es el que llegue a ver, saquen el cuaderno, saquen la clase, vean a ver, ¿usted qué le pasa que no pone atención? ¿Sí? ¿Qué tal? Tampoco, porque ese es el otro extremo, ¿sí? De entrar de una vez agresivo a la clase, sino que tiene que encontrar un punto medio, donde se haga respetar, pero no trate de imponer. O sea, entonces, una cosa es ser profesor y otra cosa es ser opresor. El opresor, dijo el opresor, ¿sí? Sino el profe, encontrar en su cuerpo un estado de relajación, para expresar relajación, ¿sí? Todo lo que tú pienses, lo expresas. Yo sé que aquí hay un individuo que está aburrido, por los rostros, otros que están muy atentos, bueno, están con la sonrisa, están utilísimos en la jugada. O sea, todo lo que tú estés pensando, aunque usted no lo crea, el cuerpo lo expresa, ¿sí? Inconscientemente, ¿sí? No necesita ni siquiera, es que lo que jugamos, las energías, que somos energía. Y tiene una energía terrible. ¿Sí? Y usted no sabe por qué. ¿Por qué se la pilla? Porque usted va con la energía, usted la carga. ¿Sí? Y el que está fresco pues se aleja. ¿Sí? Y que esa miradita, mire la mirada que carga. ¿Sí? Vea que sí les asusta. Y la persona que la carga ni siquiera sabe, sino que está lleno de pensamientos por allá. Por eso hay que estar uno alimentándose también de pensamientos bonitos permanentemente frente a la gente. Muchas veces que lo que se dice con el maestro, que todos se rajaron. ¿De quién es el problema? ¿De los alumnos o del maestro? Del maestro. A mí me pasa como director de mi grupo. Nosotros en el grupo, en los diferentes montajes, somos 16 personas, ¿sí? Y que cada uno con su ego, cada uno con su conocimiento. Y yo a veces me toca respirar, pensar y actuar, ¿sí? Porque puede entrar en una pelea constante, ¿sí? Y me voy para mi casa después y reflexiono. El problema es mío, que de pronto no me estoy expresando de la manera que debo expresarme para que me entiendan. No echarle el problema al otro la culpa. De pronto el problema es mío, que no estoy sabiendo expresar. Y vuelvo, recapacito y cambio la manera de expresarme y continúo una relación amistosa. Porque en el conocimiento no puede haber una relación conflictiva, porque o se bloquea el alumno o se bloquea el profesor. Y entonces el conocimiento no surge. Entonces desde el cuerpo mismo tengo que acomodar mi pensamiento también, ¿sí? Y el cuerpo hay que ejercitarlo, queridas, el cuerpo hay que ejercitarlo, ¿sí? Conocer, no solo conocer el esqueleto con el cual estamos, sino la musculatura, los órganos. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo es importante? ¿Sí? ¿Cómo estoy comiendo? Hay una cosa ahí que he aprendido en estos últimos años. La glándula pineal. ¿Sí hemos oído hablar de la glándula pineal? La glándula pineal es la que nos rige el sueño, ¿sí? Es la que nos da el horario, es la que nos transporta también. ¿Alguno ha consumido ya qué? Ayahuasca, cositas así, de medicina ancestral. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicina ancestral? Primero limpia, ¿sí? La glándula pineal está ligada al hígado, ¿sí? El hígado, ¿qué es? Es la sombrillita que recibe todo lo que uno consume. Él es el primero que recibe y de ahí para allá distribuye. Si tú le cuentas esto a un niño de chiquito y empieza a ver que el cuerpo es una cosa muy bonita, que está compuesta por un hígado, que tiene un estómago que completa desde el arte, se lo puedes contar, no necesita que solamente el profesor de biología se lo cuente, ¿sí? Desde el arte, le invente una canción con sus huesitos, con sus columna vertebral,
mi antebrazo, brazo, tales, le vuelva a su cuerpo un arte también, que hay que cuidarlo y conservarlo, porque eso es lo que pasa. Los vicios muchas veces, que la gente se aficiona al chicharrón, se trae esos chicharrones engrasados y se los come con un sabor, ay, yo quiero otro. Sí, y después los problemas de colesterol, después vienen los problemas de la tensión, después viene un ataque de tensión alta al berraco y se quedó ahí, porque no se le enseñó desde pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros originarios, sí, que también en el lenguaje hay que nuestros originarios, ¿qué te recomiendan? No comer de noche, no comer en las noches, porque se necesita que el hígado descanse para que descanse tu glándula pineal y puedas tener sueños, que es muy importante. Si come de noche, ¿usted no le ha pasado a veces que se manda una hamburguesa, y uno empieza toda la noche a dar vueltas, no puede... No, todo lo contrario. Sí, pero normalmente suele suceder. Entonces, desde el cuerpo hay que ver el espera cuerpo otros añitos como una herramienta hermosísima para la vida, ¿sí?